Presidente del Congreso entrega balance de la legislatura 2018-2019. 403 proyectos de ley, 38 actos legislativos, 11 leyes orgánicas y 4 estatutarias fueron debatidos y aprobados en el Senado. Sancionada ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café, alivio para pequeños y medianos productores. Avanza proyecto de ley para contrarrestar el robo de bicicletas. Habría extinción de dominio a predios donde guarden o desvalijen. En el inicio de la legislatura este 20 de julio, radicarán proyecto de doble instancia judicial para aforados. Se abre debate en el Senado. Duitama, en Boyacá, celebra 200 años de fundación y se une a la celebración del bicentenario de la independencia. Bienvenidos. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, entregó su balance de la legislatura 2018-2019. Un detallado informe en materia legislativa de los diferentes proyectos de ley, actos legislativos y reformas constitucionales debatidos y aprobados por los senadores fue presentado por la mesa directiva. Audiencias públicas, mesas de trabajo entre gobierno y comunidades, debates de control político, sesiones de las comisiones y plenarias hicieron parte del trabajo legislativo. La rendición de cuentas del senador Macías Tovar se efectuó en el Capitolio Nacional ante periodistas y organizaciones civiles. Ante ciudadanos y medios de comunicación, el senador Ernesto Macías Tovar rindió cuentas de su gestión como presidente del Congreso durante el último año legislativo, en el que presidió el trámite de 330 iniciativas en plenaria, casi un centenar de discusiones con final positivo para proyectos como elección del Contralor General, elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, Ministerio del Deporte y de Ciencia y Tecnología, Ley de Financiamiento, Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Regiones y la Ley de Modernización de las TIC. Fondo de Estabilización de Precios del Café, prohibición del uso del asbesto, reforma al Sistema General de Regalías, aprobación del presupuesto bienal de regalías, promoción de vehículos eléctricos, tamizaje neonatal, ley del actor, oficina de asistencia presupuestal del Congreso, comisiones de la mujer en asambleas y consejos, pliegos tipo en contratación, ley de veteranos, prohibición de plásticos en San Andrés Islas. Segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, amnistía para definir situación militar, rendición de cuentas de congresistas. Macías Tovar actuó con independencia de la dirección administrativa del Senado. Pese a ello, formuló directrices de austeridad en el gasto. Por ello, devolvió a las arcas del Estado 1.600 millones de pesos. También hizo hincapié en la transparencia administrativa y el fortalecimiento legislativo a través de la actualización de la web del Senado y la actualización del software de las plenarias. Un manejo que dio pie para que el Senado de la República ocupe en estos momentos el tercer lugar en transparencia en un listado de todos los legislativos de Latinoamérica. De esta manera, el presidente Macías Tovar presentó públicamente los resultados de su gestión al frente del Congreso y se apresta para entregar su puesto en la mesa directiva el próximo 20 de julio, que además dijo a nombre de su partido, el Centro Democrático, que respetará todos los acuerdos alcanzados con las demás colectividades para la composición de la nueva mesa directiva del Senado y todas las comisiones legislativas. El primer vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, también trabajó en aspectos fundamentales como el derecho a la salud y la alimentación. Desde la plenaria de la corporación como desde la Comisión Séptima, impulsó proyectos de ley y debates de control político. Entre las leyes más importantes que se aprobaron en esta legislatura está la que evita el desperdicio de alimentos en Colombia. Esta ley de la República, de autoría del primer vicepresidente del Senado, evitará que más de 10 toneladas de desperdicio de alimentos se pierdan. Nosotros conseguimos que eso, a través de una ley, a todas las cadenas de supermercados le donen al bienestar familiar todos estos alimentos, que son 10.5 toneladas de alimentos al año, para que se lo den a la gente más pobre de Colombia. Además de trabajar por la población más vulnerable del país, trabajó en comisiones y plenarias en temas de salud y región. Fui también ponente y coordinador de la ley de punto final. Vamos a poner al día toda la salud en Colombia. Todos los hospitales públicos y todas las EPS las vamos a poner al día. También impulsó uno de los debates de control político más relevantes que se dieron en los últimos meses en el Congreso de la República, como fue el de Odebrecht.
La segunda vicepresidencia del Senado, liderada por la congresista Angélica Lozano, también presentó informe de gestión. Se destaca el trabajo en transparencia legislativa, el acceso a la información y la participación ciudadana a través de encuestas y foros a nivel regional, la visibilización de las mujeres en el Congreso y el trabajo por disminuir el impacto en el medio ambiente hicieron parte de su informe. Traer a las organizaciones de la sociedad civil a que se comprometan, a que conozcan lo que estamos haciendo, yo creo que eso es un gran avance, sobre todo porque les interesa, se dan cuenta que los escuchamos, que los funcionarios están interesados en saber lo que hacen las organizaciones, así que creemos que crear ese vínculo, fortalecer ese vínculo, le da mucha fuerza no solo al trabajo de la organización civil, sino también el secretario general del Senado, Gregorio El Hash Pacheco, y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín rindieron cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la reglamentación de la corporación y los avances del Plan Estratégico Institucional. Desde la Secretaría General se brindaron garantías y acompañamiento a todas las bancadas políticas, tanto en la erradicación de proyectos como en el cumplimiento de la Ley Quinta que establece el reglamento interno del Congreso. También se destacó el convenio con el Centro de Altos Estudios Legislativos para capacitar a funcionarios, asesores y comunidad en general. El Centro de Altos Estudios Legislativos tiene el reconocimiento por parte de Colciencias como la única entidad científica de investigación sobre temas parlamentarios en Colombia, y eso lo hace pionera en Latinoamérica. No hemos perdido ni una sola tutela en el transcurso de casi 7 años que llevamos al frente de la Secretaría, y hemos tenido que atender inusitadamente una cantidad de asuntos que aquí no se presentaban antes, que tienen que ver con acusaciones, demandas, entorpecimientos de congresistas contra otros congresistas. Desde la Dirección Administrativa del Senado se dio cumplimiento al Plan Estratégico Institucional proyectado hasta el año 2020, lo que representó ocupar el tercer puesto en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2018. Nos fue muy bien en materia de transparencia, tuvimos mejoras. En materia de tecnología tuvimos también un mayor incremento gracias a los recursos obtenidos por parte del Ministerio de Hacienda. Además, se trabajó en el fortalecimiento de la estructura física, cámaras de seguridad y restauración de las fachadas del Capitolio, estructura declarada Monumento Nacional. El presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esta norma beneficiará a miles de familias productoras de más de 20 departamentos. Pequeños caficultores y directivos gremiales celebraron la expedición de la ley. La sanción presidencial de la ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que será administrado por la Federación Nacional de Cafeteros a través de un contrato con el Gobierno Nacional, significa un salvavidas a más de 560.000 familias que viven de la siembra, recolección y producción del grano. Es decir, se beneficiarán más de 2 millones de colombianos. Si bien no es la solución, esta herramienta del Fondo de Estabilización de Precios es un paso gigantesco hacia adelante que va a defender al cafetero de aquí en adelante. Entre otros beneficios, la ley contempla el registro de los beneficiarios en el sistema de información cafetera, y los beneficiarios recibirán hasta un 70% de su capacidad productiva. Pero, ¿qué piensan los pequeños caficultores? Estuvimos con Leonor de Rojas en la zona cafetera de Sasaima, Cundinamarca. Ella, que ha liderado por 3 décadas el negocio de su familia, sostiene que los gastos de los cafeteros son muy altos y que en casos como el suyo solo puede tener una persona que le ayuda en el proceso de producción. Nos va a beneficiar y mucho, porque es que hoy para nosotros poder sacar que sea al menos sostenible nuestro cultivo, tiene que estar por encima de los 800.000 pesos la carga. Por lo menos 520 familias del municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, se verán beneficiadas con el Fondo de Estabilización de Precios del Café. También esperan que esta actividad económica se reactive. Directivos del sector cafetero celebraron la sanción de la ley que les permitirá a los pequeños productores exportar aún más. La ley pues tiene algunos niveles de donde se debe buscar los recursos del presupuesto nacional, las regalías de los departamentos. Necesitamos, cierto, sin ninguna duda, que haya un precio justo internacionalmente, un precio digno, un precio remunerativo, estable en los mercados mundiales. Los pequeños productores de este municipio cundinamarqués y de cientos de poblaciones más de Colombia donde se cultiva el café confían que esta nueva norma sancionada hace pocos días por el presidente Iván Duque sea un aliciente para que el precio del producto no decaiga.
Aumenta el hurto de bicicletas en el país. Este año las denuncias se han incrementado en más del 22% en comparación con el año pasado. Por esta razón, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que incluiría la extinción de dominio de las viviendas o locales en donde se escondan o desvalijen bicicletas. Duván Gómez tiene 23 años y durante mucho tiempo ahorró dinero para comprar la bicicleta de sus sueños. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, mientras se dirigía a su trabajo, fue víctima de los delincuentes a plena luz del día en este punto de la calle 72 con carrera 13, en el norte de Bogotá. Lo golpearon y despojaron de su herramienta de trabajo. Y la verdad fue duro porque me costó mucho esa bicicleta y ya la había enganchado bien, ya la tenía bien bacano. Y hoy en día yo he visto que a más de una persona le pasa. El caso de Duván no es el único. Según la Fiscalía, en el primer semestre se denunció el hurto de 6.243 bicicletas en el país, es decir, un promedio diario de 35 víctimas de los ladrones. Las ciudades con los más altos índices son Bogotá, con 3.489 de denuncias, Medellín 299 y Cali con 184 casos. Por eso, un proyecto de ley contempla extinción de dominio de inmuebles donde la delincuencia esconda o desvalije las bicicletas robadas. Yo puedo aplicar extinción de dominio respecto de bienes que directamente estén ligados o sean producto del delito. Esta medida, que tiene similitudes con otra que castiga ejemplarmente a quienes sean cómplices del narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos, se fortalecerá junto a otras acciones contempladas para contrarrestar el hurto de bicicletas. Establecer una medida de ponerles un chip a fin de poderlas identificar. Ese chip va a ser gratuito. Aprobamos una propuesta para que este delito también sea un delito agravado, es decir, que tenga cárcel. Para los biciusuarios se hace necesario sacar adelante esta ley que los proteja de la delincuencia. La bicicleta es un medio de transporte que ayuda de alguna manera al medio ambiente y sería ideal, fantástico. El proyecto de ley se denomina Dairo García, en homenaje a una de las víctimas mortales que ha dejado el hurto de bicicletas en Colombia. Permitir que se revisen las sentencias condenatorias de aforados o altos funcionarios del Estado emitidas antes de 2018 hace parte de un proyecto de ley que la bancada del Centro Democrático radicará este 20 de julio. Otros partidos ya han manifestado su oposición a esta iniciativa por considerar que beneficia a determinadas personalidades. El proyecto de ley serviría para que aquellos altos funcionarios del Estado que no tuvieron el derecho a apelar sus condenas penales tengan esta posibilidad de hacerlo a través de una doble instancia que sería retroactiva. Como lo dice el principio de favorabilidad en materia penal, que este derecho le aplica también a esos ciudadanos. La doble instancia con retroactividad no es un privilegio para pocos, es un derecho que todos se merecen. Para los partidos de oposición, esta propuesta tiene nombre propio. La gente tiene derecho a una doble instancia, pero la ley rige hacia el futuro. La retroactividad que pretenden acá es un premio a la impunidad. Expertos constitucionalistas han advertido de las posibles demandas al Estado que esta iniciativa podría desencadenar. Sin embargo, las eventuales revisiones a estas decisiones judiciales ya tomadas no suponen únicamente beneficios para los ya sentenciados. Puede haber que se confirme la sanción, que se modifique, nunca subiéndola, porque hay una garantía para el apelante único de que no se le puede agravar la pena, o sea, podría confirmarse, rebajarse o revocarse. Otros casos emblemáticos en los que impactaría esta iniciativa serían como el de Miguel Maza Márquez, Alberto Santofimio y otros personajes condenados por la Corte Suprema de Justicia. La doble instancia para todo ciudadano colombiano está prevista en pactos y tratados internacionales de derechos humanos que Colombia firmó desde incluso antes de la Constitución de 1991. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @NoticieroSenado. En Facebook estamos como Noticiero Senado. También pueden escribirnos al correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. La visita a Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho histórico e importante que le aporta a la paz nacional. La Comisión de Paz del Senado destacó la decisión de este organismo de permanecer un año más en Colombia, acompañando el proceso de reincorporación de los desmovilizados de las FARC. Como positivo calificaron senadores de varios partidos la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de permanecer durante un año más en Colombia para monitorear el proceso de reinserción de los excombatientes de las FARC. También celebraron el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con el proceso de paz. Los que pensamos que la reincorporación avanza y que celebramos que el presidente Duque haya reiterado la presencia de la misión de la ONU en Colombia. Vamos a contar con las Naciones Unidas
por este año que viene y ojalá por mucho tiempo, por el tiempo que sea necesario para garantizar una implementación integral. Invitaron a seguir trabajando por encontrar un acuerdo que frene la polarización política y que haya un solo discurso en el país para fortalecer la paz. Y comenzar a intentar hacer unos mínimos acuerdos políticos. Fuimos capaces de hacer un acuerdo político con la guerrilla. Yo no puedo creer que las fuerzas políticas de este país no puedan hacer unos mínimos acuerdos para consolidar la paz. Es oportuno esa convocatoria que exhorta al señor presidente que la haga nuevamente para hacer, reitero, ese gran pacto nacional en torno no solamente al proceso de paz, sino a muchos temas sociales, de salud. La Comisión de Paz acompañó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su visita a Bogotá y presentó un informe sobre los avances de la paz y sus dificultades. El senador Eduardo Enríquez Maya hizo gala de sus dotes de catedrático. En Pasto encabezó una capacitación especial en la que explicó una ley de su autoría, la cual les permitirá a los candidatos a corporaciones públicas que obtengan la segunda votación electoral llegar a las asambleas y consejos municipales. A pocos meses de las elecciones regionales, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya recordó la importancia de una ley de su autoría para que los candidatos segundos en votación, tanto para las gobernaciones como para las alcaldías, puedan ocupar curules en las asambleas departamentales y los consejos municipales. Colombia, con estos nuevos mandatos, ha inaugurado el estatuto de la oposición, como en las democracias modernas. Un partido de gobierno y un partido de oposición son aquellos que fortalecen la democracia y el destino de los estados. De esta forma, la oposición tendrá la oportunidad de hacer control político a todo aquel que llegue a ocupar cargos de elección popular. Le da mucho más transparencia, le da una oportunidad a la oposición para hacer evidentes sus inquietudes, sus posiciones frente a las iniciativas de ya sea del alcalde o por supuesto del gobernador. La oposición creo que es importante dentro de cada municipio debido a que ellos garantizan a que el desarrollo de la democracia dentro del municipio avance. Me parece bien porque igual la segunda persona que de lo que se eligió va a poder hacer un control sobre el que ganó. La ley contempla que los candidatos que ocupen el segundo puesto en votación tendrán únicamente 24 horas para enviar una carta a la comisión escrutadora aceptando o desistiendo del cargo. Si lo hacen después de este plazo, perderán la oportunidad de ocupar escaños en asambleas o consejos. El programa Todos Aprender, que le garantizaría a niños, jóvenes y campesinos de escasos recursos acceso total a la educación, se convertiría en política de Estado. La Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto para que la educación llegue a la población más vulnerable en las regiones más apartadas del país. A nosotros, la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el programa Todos a Aprender, un proyecto del Ministerio de Educación cuyo propósito es garantizar la educación a campesinos y estudiantes de todo el territorio nacional. Si se aprueba esta iniciativa, sería obligatoria la asignación de maestros para poder aplicar el programa. Si un niño en un colegio del urbano recibe una educación con excelencia, también ese niño en la zona rural lo reciba. Esto consiste en que se le da una preparación extra a unos tutores, ellos a su vez le dan esa preparación a otro grupo de docentes y estos le dan por último a todo el cuerpo de docentes. Pero, ¿cómo funciona y por qué la importancia de esta iniciativa? Este proyecto va a consolidar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad educativa. Este programa viene funcionando, el del gobierno anterior, este gobierno lo ha incluido en su Plan Nacional de Desarrollo y ahora queremos que sea una política pública. La iniciativa aprobada por todos los partidos representados en la Comisión Sexta pasará a debate en la plenaria del Senado. Y un proyecto de ley al que solo le falta la sanción presidencial determinó que las asambleas departamentales y los consejos municipales pongan en marcha comisiones de equidad para la mujer. A partir de ahora, las mujeres cuentan a nivel territorial con una nueva herramienta que les permitirá visibilizar sus necesidades y acceder a mayores derechos. Se trata de comisiones especializadas en temas de la mujer en asambleas departamentales y consejos municipales.
Lo que buscamos es hacer partícipes de esas decisiones de Estado, de los municipios, de los departamentos, a la mujer como un factor de empoderamiento y de ser un catalizador en la sociedad. Con esta nueva ley aprobada por el Congreso, todos los departamentos y municipios podrán crear una comisión de la equidad de la mujer, un organismo que servirá para hacer seguimiento a los proyectos y políticas dirigidas a esta población. Pueden hacer debates, pueden hacer control político, pueden presentar iniciativas legislativas que en su caso serán, por ejemplo, las ordenanzas en favor de las mujeres. Según los concejales, esta nueva herramienta ayudará a impulsar las iniciativas enfocadas a la equidad de género. Nos imaginamos que fue el derecho de crearla y es para que esté concentrada en los presupuestos y en defender todo lo que tiene que ver con la participación y los derechos de la mujer. Con este nuevo mecanismo, al cual le falta solo la sanción presidencial, se espera articular el trabajo de las concejalas y diputadas para mejorar la calidad de vida de las mujeres e impulsar la igualdad en programas laborales y sociales. Otro de los problemas que discutirá el legislativo en la nueva legislatura es la aplicación o no de la técnica del fracking. Pese a las reservas del Consejo de Estado frente a la posibilidad de la extracción de petróleo vía fracturación hidráulica, senadores advierten que al no existir una legislación definitiva, cualquier posibilidad está abierta para su uso en el país. Pese a la suspensión que hay sobre el uso del fracking como método de extracción, el Consejo de Estado sigue estudiando su aplicación o no. Mientras tanto, Ecopetrol mantiene sus expectativas de realizar proyectos piloto en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander. El debate sigue porque el fracking es de alto riesgo para el medio ambiente y para la propia economía nacional. Las reservas de petróleo y gas en el país disminuyen. Expertos consideran que para revertir esta situación se debe usar la técnica de fracking. Sin embargo, no hay legislación que la regule. Senadores esperan que en la próxima legislatura el Congreso tome una decisión definitiva. El Estado lo que tiene que buscar entonces son otras fuentes de ingresos, cambiar toda esa vocación minera por una vocación agropecuaria, por ejemplo. Según Ecopetrol, con la explotación de yacimientos no convencionales se elevarían las reservas de crudo de 6.3 años a 24 años y de gas de 9.7 años a 35 años. No obstante, organizaciones ambientalistas insisten en que el fracking puede traer graves consecuencias para las fuentes hídricas. En Pitalito, Garzón y Neiva, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, hizo un reconocimiento público a trabajadores de la cultura, artesanos, gremios de la producción y entidades huilenses que le han prestado valiosos servicios a Colombia. En Neiva, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, confirió la orden del Congreso en el grado de caballero a los compositores de música andina colombiana, Álvaro Gómez Farfán y Héctor Álvarez, y a Maruja Fernández de Giraldo, una de las grandes promotoras del Festival Nacional del Bambuco. Por eso la hice extensiva, esta condecoración a ese grupo de personas que sin ellas no hubiera sido posible que nosotros hubiéramos hecho tanto como se hizo durante más de 20 años. También fue distinguida con la orden del Congreso en el grado comendador la Banda Sinfónica del Huila, la más antigua organización cultural de este departamento, creada en 1905. Es muy grato para nuestra agrupación centenaria y yo creo que nos impulsa más a fomentar, a proyectar toda la cultura de nuestro departamento. Los caficultores de Pitalito, que producen uno de los mejores cafés del mundo, fueron exaltados con la orden del Congreso en el grado comendador, lo mismo que Azocala, una prestigiosa organización de caballistas con fama internacional. Además, se reconoció el valioso trabajo realizado por dos organizaciones de artesanos que a lo largo de su trayectoria han obtenido importantes reconocimientos por sus aportes a la creatividad del país. Nuestras materias primas en las manos fantásticas y laboriosas de cada uno de nosotros, los artesanos en Colombia, le ofrecemos al mundo nuestra identidad, nuestra razón de ser. La cooperativa más antigua de la región, una asociación de tejedores de fique del legendario poblado de La Jagua, el prestigioso escultor Emiro Garzón y el poeta Yesid Morales Ramírez también fueron homenajeados en Garzón. El aporte es la obra, principalmente, una vida decorosa y además realizar un trabajo que corresponda a unos parámetros estéticos donde esté la belleza presente y un significado contemporáneo como es el arte actual. Las personalidades y entidades condecoradas tienen varias décadas de trayectoria artística, empresarial y gremial y son reconocidas como íconos muy representativos del Huila. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram estamos como @Noticiero Senado. Y en Facebook nos encuentran como Noticiero Senado. También pueden escribirnos al correo institucional noticierosenado@senado.gov.co.
La música, el arte, el teatro, la danza y diferentes obras literarias hacen parte de la conmemoración de la gesta libertadora en Duitama, Boyacá. Esta ciudad, que también cumple 200 años, realizará entre el 20 y el 27 de julio la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de Países Hermanos. Serán más de 70 eventos artísticos de gran factura. Y con esta nota con la que seguimos conmemorando nuestra independencia, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Duitama, una ciudad conocida como la Perla de Boyacá, está ubicada en la región del Alto Chicamocha y coincide en su fundación con la gesta del libertador Simón Bolívar hace 200 años. Por ello, autoridades, senadores, personalidades y ciudadanos celebraron en Bogotá la apertura de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y su importancia en el Bicentenario. Vamos a celebrar 200 años que fuimos liberados del yugo de los españoles, no solamente en nuestro país, sino 5 naciones más. Ahora estamos enfatizando todo lo que fue la campaña libertadora y el triunfo en Boyacá. Más de 1000 artistas, expositores, músicos, bailarines, escultores y escritores se tomarán la tarima de la cultura bolivariana en Duitama entre el 20 y el 27 de julio para exponer lo mejor de la cultura boyacense en más de 70 eventos. Porque fue en esta fecha cuando Simón Bolívar profirió un decreto a través del cual ordenaba la convocatoria de todos los hombres mayores de 16 años para ser parte de las tropas militares y de otro lado erigía a Duitama como villa republicana. La obra Duitama a 200 años será la principal puesta en escena con una pieza artística de teatro, danza y música a cargo de la Orquesta Sinfónica del municipio, una entidad cultural que data de 1883. En esta colorida obra se narra la vida, costumbre y tradiciones de los habitantes de esta región y la influencia de sus ancestros en el movimiento emancipador.